Muy buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? No. ¿Cómo están esta mañana? Eso, muy bien. Sean bienvenidos una vez más, ¿no es cierto?, a un servicio de Iglesia Bíblica Cristiana. Para los que no me conocen o los que nos visitan por primera vez, mi nombre es Salvador Espinosa, pastor general de la iglesia, junto con mi esposa Heather, acaba de salir, junto con un precioso equipo, ¿no es cierto?, de liderazgo, que están todos mezclados, cada uno en su área. Juntos le servimos al Señor en esta iglesia, gobernamos, ¿no es cierto?, la iglesia lo más bíblicamente posible. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Felipe, si puedes, por favor, ahí colocar el afiche, ¿no es cierto?, de Romanos. Estuvimos 2 semanas pausadas con la serie. Si ustedes se recuerdan, nuestro amado hermano Gregory estuvo predicando el domingo pasado y el antepasado, también porque el equipo de Ecuador, ¿no es cierto?, de misioneros, estuvo con nosotros en la iglesia. Entonces, vamos a continuar. Es el tiempo de retomar. Pueden aquí ver a la pantalla, transformando y renovando nuestro entendimiento. Ese es el título de nuestra serie que vamos a estar estudiando aproximadamente 1 año o más de 1 año. Y recién estamos en el mensaje 3. Así que prepárese, porque va a ser una serie transformadora, sanadora. ¿Saben? Lo que estamos estudiando no es cualquier cosa. Lo que estamos estudiando es uno de los libros más poderosos, más transformadores, más sanadores que existen en la Biblia. Los 66 libros de la Biblia son importantes desde el inicio hasta el final, pero hay libros, ¿no es cierto?, que se destacan más que otros. Ninguno es más ni menos importante que el otro, pero hay unos que se destacan más por su contenido, y Romanos es uno de ellos. Es un privilegio, es una honra muy grande para mí en lo personal poder enseñar y predicar este libro en una iglesia como esta. Así que por favor vayamos al versículo 16 y 17 del capítulo 1. Solo vamos a estar usando 2 versículos esta mañana, no necesitamos más. El apóstol Pablo rápidamente sube, ¿no es cierto?, el nivel, sube el fuego, sube, ¿no es cierto?, la unción, y alcanza el clímax del libro recién en el primer capítulo. Del primer capítulo en adelante es puro fuego hasta el capítulo 12, 13. Ojalá de aquí a allá por junio, agosto del próximo año, creo yo que vamos a estar más o menos por el capítulo 10 más o menos. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela para fe y por fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Padre celestial, esta mañana venimos ante ti por medio de esta reunión dominical y por medio de nuestras oraciones, y queremos pedirte, Señor, que sanes nuestra tierra. Queremos pedirte que sanes nuestra alma, que sanes nuestro corazón, que llenes, que alimentes nuestro corazón. Hemos venido aquí para ser saciados, para ser alimentados del único alimento que sacia el alma, porque la ley de Jehová es perfecta y sana el alma. Y queremos, Señor, esta mañana pedirte que transformes nuestras vidas. Queremos pedirte esta mañana, Señor, que abras los ojos de nuestras vidas, y queremos verte. Queremos, Señor, más allá de entenderte, queremos creer en tu nombre. Transfórmanos. Afirma nuestra fe esta mañana por medio de este mensaje. Ayúdanos y danos una revelación de lo que es y de lo que significa el Evangelio, el Santo Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle, no sé, Antonio, si me puedes pasar una hoja de aplicación, por favor. Bueno, aquí ya me dieron una, muchas gracias, se me olvidó tenerla. Espero que todos puedan tener una hoja de estas. Bueno, dice: entendiendo el Evangelio es el título, ¿no es cierto?, de nuestro mensaje, simple y sencillo como ese, simple y sencillo. El versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, en primer lugar, ¿por qué Pablo aquí dice no me avergüenzo? Aquí vamos a deshuesar, vamos a desmenuzar, vamos a despedazar estos dos versículos. Los vamos a destrozar y después vamos a sacar muy buenas conclusiones. Pablo dice no me avergüenzo, en primer lugar, porque Pablo ya había estado en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Galacia, en toda la ciudad, ¿no es cierto?, básicamente del Asia Menor. Ya había estado predicando, enseñando. Pablo ya había sido apedreado, ya había sido perseguido. Pablo ya había sido, ¿no es cierto?, muy maltratado, vituperado. Hablaban mal de él, chismeaban en las espaldas de Pablo, le decían en su propia cara que lo que él hablaba, lo que él predicaba, no era la verdad. Pablo ya no estaba ni allí. Pablo ya no estaba, ya no me importa, no me avergüenzo de nada, estoy ni allí con lo que la gente diga. Yo he sido llamado a enseñar y a predicar el Evangelio de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo le dice esto a los de Roma? Porque en los mensajes anteriores nosotros vimos y supimos de que el emperador Claudio había levantado un decreto de que todos los cristianos o judíos cristianos, judíos que se habían convertido, tenían que abandonar Roma, tenían que salir de Roma para otros lugares. ¿Por qué? Porque desde el año 50 al año 100 muchas cosas pasaron en el Imperio Romano. Incendios, persecuciones, muertes, trifulcas, peleas públicas, y la tendencia era acusar a los judíos cristianos. Entonces Claudio levanta un decreto y dicen todos tienen que irse. ¿Por qué? Porque ellos tenían a un nuevo rey, adoraban a un nuevo rey, y el que a otro rey adora, al César se opone. Eso es lo que dice el Evangelio. Entonces dice el César, yo soy el César, yo soy el rey aquí en este imperio, y estos andan teniendo otro rey, entonces fuera. Y esa es la razón por la cual empezó a perseguir a los cristianos, a ponerlos como antorchas humanas en el palacio. Muchos entraron en el Coliseo y los usaban como juegos para divertir a la gente. Y empezaron a perseguir a los cristianos. Los apresaban, ¿usted es cristiano? ¿Usted cree en Cristo? Sí, muerte. Y muchos decían, oye, yo no me quiero morir. Muchos andaban allí calladitos, andaban negando la fe, muchos andaban allí escondiéndose, y viene Pablo y les dice, yo no me avergüenzo, yo no tengo vergüenza, si me cortan la cabeza, pues que me la corten. Ya estuve preso, ya me mataron, ya me apedrearon allá en Listra, casi me mataron, el Espíritu de Dios me dio vida otra vez, no me avergüenzo, no tengo vergüenza. Por eso él dice, no me avergüenzo del Evangelio, a diferencia de ustedes, cristianos romanos, que andan retrocediendo porque tienen miedo a que los quemen, a que los metan al Coliseo. Yo no. Ese es el primer motivo por el cual Pablo dice, no me avergüenzo. Lo segundo que vemos en este versículo es, no me avergüenzo del Evangelio. Y la palabra Evangelio lo vamos a dejar de último. Esta va a ser nuestra gran aplicación, nuestra gran conclusión, pero pasemos y dejemos esta palabra a un lado, la vamos a usar al final. Pero Pablo, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. ¿Por qué Pablo dice poder? ¿Qué es poder? El Evangelio, la palabra poder, proveniente del griego, es dinamita. Dinamita, dunamis, esa es la palabra, dunamis. Proveniente de la palabra poder, proviene del griego, significa dunamis, que es dinamita. Y esta misma palabra es la que se usa cuando el Espíritu Santo viene en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés, como una gran explosión. El texto dice que se escucharon como fuertes vientos, como un estruendo, como un trueno en los países tropicales, y viene el poder. Y allí está la clave. Que la iglesia, que son ustedes y que soy yo, estamos revestidos de poder, estamos revestidos de dinamita, estamos revestidos de dunamis. Primeramente, ¿para qué? Para avanzar en la fe. No importa que vengan los decretos, no importa que venga el COVID, no importa que venga la persecución, la iglesia debe de marchar, la iglesia debe de avanzar. Poder para romper el poder del pecado, para romper el poder de la muerte, para poder romper el poder del infierno, poder para
vivir en santificación, poder para sanar, restaurar, liberar, poder. El creyente tiene algo adentro de él que es poder. Si tiene al Espíritu Santo, tiene poder. Pero no es un poder que se usa para enriquecerse, un poder como Ananías y Zafira que mintieron y ese mismo, o este mago también con Pablo, ¿no es cierto?, que quería comprar ese poder para ganar plata. No se usa así ese poder. Pero por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, que vamos a hablar después, porque es poder, es dinamita. El evangelio es dinamita. Y el Espíritu Santo adentro de nosotros es lo que nos hace y nos reviste de poder. El que no está en Cristo, el inconverso, no tiene este poder. Por eso no tiene poder para dejar el pecado. No tiene el poder para ser renovado. No tiene el poder, ¿no es cierto?, para ser regenerado o reformado o transformado. No hay nada en él. Y por eso busca ayuda en cualquier otra cosa, en brujos, en psicólogos, astrólogos, todos. Nosotros no necesitamos este poder para avanzar. Necesitamos este poder cuando viene la lucha, cuando viene la enfermedad, cuando viene el desafío, la guerra espiritual, cuando viene la oposición, cuando viene el desánimo, cuando viene necesitamos este poder, y este poder se encuentra en el Espíritu Santo, se encuentra en la oración, se encuentra en muchas fuentes. Eso es el poder. Luego el texto avanza y dice, es poder de Dios para salvación. Hablemos de la palabra salvación. ¿Por qué salvación? La palabra salvación significa, sacada del griego, del hebreo, del arameo, del latín, de donde usted lo saque, significa rescate o libramiento. Rescate o libramiento. Entonces, la palabra salvación en el lenguaje del reino de Dios debe de ser prioridad. Debe de ser prioridad. Prioridad. Primeramente, hemos sido salvados de la perdición eterna. Hemos sido salvados de la ira de Dios. Y tengo que decirlo porque el que está fuera de Cristo, la ira de Dios está vigente para él todavía. Pero, Salvador, ¿cómo es posible si la ira de Dios se aplacó en la cruz? Sí, pero para los que están en él, para nosotros. Porque si morimos, no vamos al infierno, vamos a una eternidad con él. Y la manifestación de la ira de Dios se manifiesta en una perdición eterna, en el infierno. Entonces, el que está fuera de Cristo en este momento, la ira de Dios está viva para él todavía. Por eso, la importancia de enseñar, de predicar, de llamar a aquellos al arrepentimiento y que vengan a los pies de Jesús. Entonces, cuando dice salvación, Pablo está hablando de que hemos sido salvados de la ira de Dios venidera, de la ignorancia y ceguera espiritual. El creyente tiene los ojos abiertos, el inconverso tiene los ojos cerrados, y ese es un libramiento, esa es una salvación. No vivir en ignorancia y en ceguera espiritual. Salvación también de las tinieblas, de falsas religiones. Salvación de una eterna separación. Hay tantos derivados de la palabra salvación, pero Pablo dice, este mensaje es para salvación, es decir, para rescate, para librar ¿de qué? De todas estas cosas, de la perdición, de la ira de Dios, del infierno, de la muerte, de la ignorancia, de la ceguera espiritual, de las tinieblas. De allí nos rescata Dios. El texto avanza y dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí hablemos de la palabra creer. Creer. Amigos, nosotros que estamos en Cristo creemos con la fe. Y la fe es un regalo, es un don. La fe es un ropaje, es como una chaqueta que nosotros tenemos y que el inconverso no tiene. La fe es un regalo, es un don del Espíritu Santo, es una dádiva, la dádiva de la fe. Y todo es por fe. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra cristiandad es por fe. Creer sin fe no nos lleva a nada, pero creer con fe produce mucho fruto.
Nadie de los que estamos aquí vio a Jesús. Nadie de los que estamos acá caminó con Jesús. Ninguno acá fue testigo ocular de Jesús. Nadie. ¿Cómo crees entonces tú de que lo que está escrito allí es verdad? Fe. Es un regalo. Y por eso el no creyente se burla de las Escrituras, porque no tiene algo que usted y yo sí tenemos, y es fe. La fe es un regalo, es una dádiva, y cuando te hace falta fe, por eso tiene que venir a Dios para que Él te dé fe, para que Él aumente tu fe. Por eso Pablo dice que esto es para el que cree. Y después dice el texto, al judío primeramente. Al judío primeramente. Olvidé mencionar algo acá, que el creer o la fe primero produce un efecto mental. La mente logra un entendimiento mayor de la verdad y de la persona de Cristo. En segundo punto, el creer provoca un efecto emocional, la emotividad, es decir, todo lo que tiene que ver con las emociones. La emotividad del hombre abraza la plenitud de la verdad y descansa en la misericordia y en la bondad y en la gracia de Dios cuando viene a la fe. Y en tercer punto, la fe es un efecto de aceptación. El pecador somete su vida a la voluntad y a la persona y al señorío de Cristo y lo lleva a confiar solo en Él, por Él y para Él. Esos son los tres efectos de la fe. Ya un efecto en la mente, un efecto en las emociones y un efecto de aceptación. Después el texto dice al judío primeramente. ¿Por qué dice Pablo al judío primeramente? Para todo aquel que cree, al judío primeramente. Bueno, porque Dios escogió a Israel, la nación de Israel. Dios escogió a la nación de Israel para que fuese la nación de luz. En el Antiguo Testamento, en el lugar santo, no en el Santísimo, en el lugar santo había un candelabro que tenía 7 velas. Y ese candelabro representaba la luz de Dios para todas las naciones. El propósito por el cual Dios hace una nación, crea una nación, es para que desde allí se ramifique la luz hacia las naciones. Lamentablemente ese proyecto o ese no fue como Dios pensó, pero no es que el plan de Dios falló. No es de que Dios fue imperfecto, fue el hombre el que falló. Fue el hombre que no supo cumplir la ley, fue el hombre que no supo cumplir su parte cuando Dios entra en pacto con su pueblo. En el monte Sinaí, o también, ¿no es cierto?, cuando Dios hace este pacto con Abraham. Fue el hombre el que falla, no Dios. Entonces, Pablo dice que el judío primeramente, porque cuando Cristo viene, vino primero para ellos. Esa es una verdad que nosotros, no siendo judíos, tenemos que aceptar. Cristo no vino para los de El Salvador, yo soy de El Salvador. No vino para los chilenos primeramente, vino para los judíos. Y lo importante es de que cuando Cristo viene para los judíos, viene para ellos primeramente porque viene a cumplir ese candelabro. Cristo es ese candelabro en la nación de Israel que desde allí se ramifica para las naciones, y ese segundo pacto sí tiene efecto. Precioso, ¿no? Ese nuevo pacto sí tiene efecto. Entonces, por eso Pablo dice para los judíos primeramente, es que tenía que venir para ellos primeramente. Dios escogió a Israel primeramente para que fuese testigo de las enseñanzas de Jesús, teniendo así algunos privilegios que las otras naciones no tuvieron. El ministerio de Jesús fue primero para los judíos, tenía que ser así, porque debía de ser por medio de Israel que la luz se extendiese, ¿no es cierto?, para las demás naciones, pasando así el evangelio a los gentiles, es decir, al no judío que somos todos nosotros. Por eso Pablo dice al judío primeramente, y después el texto dice también al griego. Amigos, la palabra griego es el término que Pablo utiliza para referirse al no judío, ya sea griego de verdad, o ya sea bárbaro, los bárbaros, la comunidad de los bárbaros, o ya fuese un esclavo, o ya fuese de cualquier otra nación. Pablo habla o usa la palabra griego para referirse al no judío, al no judío. Por eso dice Pablo primero para el judío y después para los griegos. Y la palabra, ¿no es cierto?, que se usa para referirse al no judío es gentil, los gentiles.
es decir, nosotros que estamos acá en esta iglesia, todos somos gentiles. No hay aquí ningún judío, que yo sepa, no hay aquí ningún judío. ¿Ya? Y si lo hubiese, ojalá fuese un judío convertido. Es así como funciona. Para eso estamos acá, para aprender, para entender estas cosas. Entonces el texto ya bastante deshuesado, despedazado, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y al judío primeramente y también al griego. El evangelio, la verdad, el mensaje de Dios es para todo el que lo crea, para todo el que lo acepte, para todo el que venga. La salvación es para todo aquel que acepte a Cristo y reciba su perdón. Ahora, quiero que respondamos la primera pregunta de aplicación, porque Pablo empieza de golpe hablando: yo no me avergüenzo. La primera pregunta de aplicación dice: ¿cuáles son los motivos que hacen que te avergüences del evangelio? No me miren raro, pero a todos, en algún momento del curso de nuestro diario vivir, da un poco de vergüenza decir que somos cristianos, decir que yo creo en Dios, especialmente en una cultura tan, como el cristianismo, el evangelio está quizás bastante con su reputación un poco complicada, ¿no es cierto?, hoy en nuestros días. Y decir: yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Tú sabrás si te da vergüenza o no. Muchos dicen: no, es que yo en mi trabajo yo no digo que soy, yo con mi testimonio predico. Amigo, usted tiene que hablar, usted tiene que proclamar, usted tiene que decir: no, yo con mi testimonio nomás, así calladito. Amigo, hable, diga lo que es, no se avergüence. Aquí, escriban acá un motivo por lo menos, seamos sinceros. Seamos sinceros, ¿cuáles son los motivos que te hacen que te dé vergüencita decir que sos cristiano? Escriba, ¿qué te hace avergonzarte o que te dé vergüenza el hecho de decir lo que eres? Una vez estaba en la fila del banco y había un amigo misionero. Él no sabía que yo estaba atrás de él. Dos personas atrás. Y estaba en la fila del banco, llegó su turno y hizo su trámite. La persona le preguntó a qué se dedicaba y dijo otra cosa. ¿Por qué no dijo: yo soy misionero, yo me dedico a esto? Yo estaba allí, yo escuché lo que dijo y fue como, wow. Me quedé callado, no dije nada. De hecho, ni me vio, recibió lo que hizo, el dinero y se fue. ¿Por qué da vergüenza decir lo que somos? ¿Por qué? Bueno, en el día postrero, tengamos cuidado que Dios no se avergüence de nosotros y nos diga: no te conocí, hacedor del mal. Uy, pero qué duro suena esto. Y es la verdad. Es la verdad. Escriba, y si no lo quieres escribir, pues piensa y analiza cuáles son los motivos y razones que te avergüenzan del evangelio. Segundo versículo: porque en el evangelio la justicia de Dios se renueva por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amigos, aquí en el versículo 17 tenemos la tesis y la defensa de Pablo en todo su libro, en toda su carta. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué significa la palabra justicia? Bíblicamente hablando, no secularmente hablando, tiene dos significados muy distintos. La justicia mía no es la justicia de Dios. La justicia de los tribunales no es la justicia de Dios. Dios es un justo juez que perdona pecados, que gobierna con rectitud. Pero la palabra justicia significa la restauración correcta de la relación entre Dios y el hombre. Eso significa justicia de Dios. La restauración de la correcta relación entre el hombre y Dios. La restauración de la correcta relación entre el hombre y Dios. Eso significa la justicia de Dios. Y el evangelio de Dios es para corregir
la relación entre el pecador y Dios. Por eso Dios justifica. Y la palabra también justificación significa inocente, que somos declarados inocentes. Dios, el creador, es el juez, Cristo es el abogado y nosotros en el tribunal somos los acusados. El acusador es el diablo. Piensa en un tribunal. Si yo he violado los mandamientos de Dios y me presento delante del juez y Dios viene y me dice, te perdono, no eres un deudor por medio de la obra del abogado que es Cristo, y yo salgo de esa cárcel, de ese tribunal perdonado, así funciona la justicia de Dios. Pero si usted hoy en día ha cometido un delito y está en el tribunal, el juez no le va a decir eso. El juez lo va a meter a la cárcel y con mucha rabia. Y si el juez te llega a perdonar, lo más probable es que ese juez pierda su trabajo. O sea, la burla de todos los jueces que han existido en la tierra, porque ¿cómo un juez va a perdonar a un violador? ¿Cómo un juez va a perdonar a un ladrón? ¿Cómo un juez va a perdonar a alguien que hizo un crimen? Es distinto en Dios. Sin embargo, Dios ha perdonado al criminal. ¿Criminal de qué? Antes, cuando tú y yo éramos inconversos, violábamos los mandamientos de Dios, rompíamos los mandamientos de Dios, fuimos criminales que violamos la ley de Dios, así como el criminal secular viola la ley civil. Entonces necesitamos ser justificados, y ser justificado significa inocente, no eres más pecador, no importa lo que hiciste, yo te doy el perdón. Eso significa ser justificado. Y la segunda pregunta de nuestra aplicación dice hacer una oración con toda la congregación pidiendo una revelación de la justicia de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que te revele lo que significa ser justificado, la justicia de Dios sobre mi vida y sobre tu vida. Dios ha justificado a la iglesia por medio de la sangre de Cristo. Dios ha declarado a la iglesia inocente de todos sus trapos de inmundicia, de todos sus pecados inmundos, por medio de la obra del abogado que es Cristo. Señor, revélanos tu justicia, revélanos tu gracia. De que tú no estás enojado con nosotros, de que tú no nos condenas, de que tu amor es inmenso, es ancho, es profundo, es sublime. Pero revélanos tu justicia, revélanos que tú eres un Dios justo y que nos ha justificado, que nos ha perdonado. Tú eres un Dios que me ha declarado inocente. Gracias a Cristo. Gracias a ese evangelio que es la obra de Cristo en la cruz. Espíritu Santo, abre mentes en esta mañana. Libera las mentes, libera los corazones, libera las identidades. Espíritu Santo, libera las identidades. Libera las mentes, libera el espíritu. Porque somos justificados y no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es la justificación, la restauración de la correcta relación entre el hombre y Dios. Pablo también dice por fe y para fe. Y volvemos a la fe, es que todo es por fe, desde el inicio, desde Noé salvó a su familia, que fueron 8 personas, lo dice Primera de Pedro, que fueron 8 los que se salvaron, y eso fue por fe. Todo lo que hizo Abraham fue por fe, todo lo que hizo Moisés fue por fe, todo lo que hicieron los reyes, los profetas, los jueces fue por fe, y todo lo que se hace hoy en día y a través de los 2000 años, desde la muerte de Cristo hasta ahora, es por fe. Todo es por fe y para fe. Nosotros no caminamos por lo que vemos, caminamos por fe. No es en base a la circunstancia, es en base a la fe. Y esto lo dice también Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Pablo está poniendo el relieve que una persona solo puede ser justa a los ojos de Dios solo por la fe. El gran Martín Lutero, uno de mis personajes favoritos en la historia, se convirtió leyendo la carta de Romanos. Un hombre que trabajó en el monasterio católico limpiando pisos, pegándose latigazos en su espalda, queriendo lavar la culpa de sus pecados y la condenación que sentía, queriendo justificarse, es decir, declararse inocente del pecado por medio de las obras, por medio de dar monedas, por medio de 40,000 oraciones en el día, por medio de intensos ayunos. Es que no es por obras, no es por obras. Nadie se puede salvar. La autojustificación o la autosalvación, como creían los fariseos, nadie la puede hacer. Eso de que me perdono a mí mismo, amigo, tú tienes que perdonar a los demás y recibir el perdón de Dios. Así funciona. Y Martín Lutero lee la carta de los Romanos y llega al versículo 16 y 17 y ¡pum! Empieza la reforma. Es por fe, no es por obras. Es por fe. No he hecho nada, no tengo que hacer nada, solo creer. Solo cerrar mis ojos y creer por medio de la fe que soy justificado, que soy salvado. Y aquí este hombre clava las 94 o 95 tesis en la puerta de la iglesia diciendo todo lo que está mal. Y empieza la reforma con 5 puntos. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Versículo 17. Bueno, ya estamos en el 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Mas el justo por fe vivirá. Vayamos a nuestra aplicación, a nuestra conclusión y a nuestro cierre de una vez. Yo había dicho que la primera palabra acá, o la segunda palabra importante en el versículo 16 es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esa es la gran pregunta. Amigo, lo primero que usted tiene que saber es que predicar el Evangelio no es lo mismo que predicar la palabra de Dios. El Evangelio significa en griego buenas noticias, buenas nuevas. Eso significa la palabra evangelio, evangelión. Evangelión, sacado del griego, es evangelio y significa buenas nuevas. Pero buenas nuevas ¿de qué? ¿Buenas noticias de qué? ¿Cuáles son esas buenas noticias? A todos nos gustan las buenas noticias, ¿no es cierto? Pero ¿buenas noticias de qué? Las buenas noticias del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham en aquel libro de Génesis. De que de él vendría alguien que bendeciría a toda la tierra y que en él las personas se multiplicarían como las estrellas del cielo. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias de lo que se dijo en Génesis 3:17, de que la mujer iba a dar a luz a alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, se cumplió con la venida de Cristo. Esas son las buenas noticias. Que el cumplimiento de las más de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, finalmente se cumplieron. ¿No son buenas noticias esas? Por favor. Eso significa el Evangelio. Y el Evangelio solo tiene 4 pasos. 4 pasos tiene el Evangelio. 4. De que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que a través de su resurrección tenemos salvación y vida eterna. Eso es el Evangelio. Entonces, cuando tú vas y predicas el Evangelio, tienes que predicar esto. Por eso todo el mundo que predica en la calle, que predica donde sea, habla de la cruz, porque eso es el Evangelio. Si yo vengo y le hablo al inconverso, hermano, tome buenas decisiones, eso no es el Evangelio. Hermano, sea más sabio. Le estoy mentoreando, tutoreando, aconsejando, qué sé yo, cualquier otra cosa estoy haciendo, menos predicando el Evangelio. Por eso, no es lo mismo
Predicar la palabra de Dios que predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es decirle a la persona, amigo, alguien murió por ti, entrégale tu vida al Señor, esa persona se llama Jesús, resucitó y por medio de él, si lo aceptas, serás perdonado y tendrás una vida nueva. Eso es el Evangelio. Para diferenciar una cosa de la otra. Hablar de sabiduría, hablar de los proverbios, eso es ya discipulado, palabra de Dios, contenido bíblico, eso ya es otra cosa. Pero predicar el Evangelio es estos 4 puntos. Así que si tú no estás predicando estos 4 puntos allá afuera, predícalos y predicarás el Evangelio. Las buenas noticias de que este Hijo de Dios es Jesús y que Él murió por nuestros pecados y que resucitó y a través de su resurrección tenemos salvación y vida eterna. Fin de la conversación. ¿Quieres aceptarlo? Si la persona dice sí, gloria a Dios. Se le direcciona a una iglesia, a un lugar, para que se le predique la palabra. Hay que ser ordenados en el cuento, ¿de acuerdo? Hay que ser ordenados en esto. Entonces, esto significa evangelio. Por eso el título del mensaje se llama Entendiendo el Evangelio. Y qué triste es cuando personas tienen 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y no entienden el evangelio. Y no entienden qué es una cosa y qué es la otra. O si no lo entienden, pues no lo viven. Quiero leer algunas conclusiones que tengo acá acerca del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios, el poder de la cruz, el poder del nombre de Jesús. Jesús ha sido la persona que más ha llamado la atención en la humanidad. Cada palabra que Él dijo ha sido estudiada, analizada y puesta en práctica de generación en generación por teólogos, filósofos, historiadores, críticos, no críticos, inconversos, no inconversos. Millones de personas han estudiado lo que Jesús dijo. El nacimiento de Jesús tuvo el poder para dividir los tiempos en antes de Cristo y después de Cristo. De lo que se sabe, Jesús no escribió ningún libro. Pero muchos libros se han escrito sobre Él. Más libros se han escrito sobre la persona de Jesús que la historia de la humanidad. Jesús nunca escribió una canción o pintó un cuadro. Pero aún así, Él ha sido de inspiración para todas estas cosas. Nunca formó un ejército, pero miles de personas han muerto y dado su vida por Él. Nunca hizo un viaje misionero como tal, pero su influencia es más que mundial. Le habló a un par de miles de personas o cientos de personas y ahora, en el 2023, más del 40% de la población mundial se declara cristiano. Su ministerio solo duró 3 años, pero ahora por medio de la tecnología su palabra se predica hasta en los confines de la tierra. Por lo que sabemos, no tuvo una educación superior o mega superior, pero ahora miles de universidades, institutos bíblicos y teológicos lo tienen a él como base y fundamento de su institución. Y él es el nombre y la base y la piedra angular de la institución más hermosa que existe en la faz de la tierra, que es su iglesia. Ese es el poder de Jesús, ese es el poder del Evangelio. Así es de grande el Evangelio. Jesús ha tenido más efecto en la humanidad que cualquier otro hombre. Nadie tiene la influencia que Él tuvo ni la tendrá. De hecho, mi hablar en este momento es muy pequeño y limitado para dimensionar la influencia y el impacto del poder del Evangelio en la tierra. El Evangelio es lo más fuerte que existe en la tierra. El mundo piensa que lo más fuerte es Estados Unidos, es China, es la guerra, la tecnología. No, es el Evangelio lo más fuerte que hay
la descarga de poder más fuerte que ha tenido la tierra ha sido la venida del Espíritu Santo. No es el desarrollo, no es la tecnología, es el Evangelio. El Evangelio está por encima del catolicismo, islamismo, budismo, adventistas, mormones, testigos de Jehová, espiritismo, psiquiatría, psicología. Sobre todo, el Evangelio está por encima de cualquier secta o grupo religioso, por encima del mundo. Se acabó. Se acabó. El Evangelio. Estos 4 puntos. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Y el resultado del Hijo de Dios es más grande que todos los grupitos religiosos que existen hoy en día. Estos grupitos religiosos se rompen con el Evangelio, como las olas del mar se rompen en las piedras. Todo grupo religioso en el mundo que no tenga lo que el Evangelio tiene, no es el Evangelio. Cualquier cosita que le agregas a esos 4 puntos, como el libro del Mormón, basura, no es el Evangelio. Cualquier otra cosita que le agregas a esos 4 puntos, como el sacramento de los santos, no es el Evangelio. El Evangelio es poder. Es poder. ¿Entiendes el Evangelio y su poder? ¿Entiendes su efecto? ¿Entiendes su significado? Si tú lo entiendes hoy, entonces vive por Él y para Él. Tercera pregunta de aplicación dice, ¿usted vive por fe o vive por vista? ¿Por fe o por las circunstancias? Mencione 3 cosas. Si no tienes un lápiz o si tienes un lápiz, menciona 3 cosas. ¿Por qué tú vives? Si vives por fe o vives por vista. Señor, yo te quiero dar gracias en esta mañana por tu Evangelio. Porque no hay cosa más grande, no hay cosa más poderosa. 2 versículos de la Biblia han transformado a la iglesia. 2 versículos de la Biblia empezaron una reforma. Tu Evangelio nos ha alcanzado, nos ha transformado, ha hecho que nazcamos de nuevo. El Evangelio nos ha dado esperanza. El Evangelio tiene poder para romper la ley de la frustración, la ley de la depresión, la ley de la ansiedad y todas estas leyes que subyugan o quieren subyugar mi vida. El Evangelio tiene el suficiente poder para librarme de la muerte eterna, para librarme del pecado. Ese es tu Evangelio. Y permanecerá por los siglos de los siglos, porque es parte de un reino eterno. Y tu iglesia, que somos nosotros, somos parte de esto. Ayúdanos, revélanos qué es el Evangelio y ayúdanos a predicarlo, a llevarlo, a enseñarlo y a vivirlo sobre todas las cosas. Edifica, Señor, a tu iglesia por medio de esta exposición, tu palabra, y que sea muy beneficiosa, muy provechosa y muy nutritiva y muy edificadora para los corazones de IBC. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.